Hola jóvenes, muy buen día, me da mucho gusto saludarlos de nuevo. El día de hoy vamos a dar inicio a nuestra penúltima cápsula de nuestro curso de preparación para la presentación de su examen Ceneval. El día de hoy vamos a tener un tema muy importante porque este tema, desde un punto de vista organizacional, es una responsabilidad que la comparten tanto el área de recursos humanos como el departamento de contabilidad. Estamos hablando de la elaboración de nóminas, el sistema de pago al personal. Antes de entrar al análisis y al estudio de este tema, es importante comentarles nuevamente que en la descripción del video van a encontrar ustedes la descarga, el enlace de la descarga para la bibliografía por si ustedes quieren ampliar más los contenidos analizados y estudiados en cada una de nuestras sesiones. Asimismo, van a encontrar ustedes el enlace para la descarga o el enlace que los va a direccionar, en este caso, a la presentación y o realización del ejercicio para evaluar la sesión correspondiente, ¿de acuerdo? Entonces vamos a iniciar nuestro estudio de sistema de pago al personal. Les decía yo que este tema, esta perspectiva sobre este tema, la comparten, es una responsabilidad compartida, ¿sí? Es una responsabilidad que comparte el área de recursos humanos, ¿sí? Y el departamento de contabilidad. Ambos departamentos, ambas áreas son las encargadas de integrar la nómina del personal, ¿sí? Entonces vamos a entrar señalando qué debe contener una nómina. Ustedes saben que la nómina, ¿no?, es ese documento que se le entrega, ¿no?, al trabajador por los días laborados, ¿no? Ya sea en este caso la presentación de forma quincenal o la presentación de forma mensual. Eso ya va a depender de las empresas, ¿no?, en la elaboración de las nóminas, ¿sí? Detalles de que en términos simples en México se paga cada 15 días o se elabora cada 15 días la nómina. La pregunta sería, bueno, ¿qué debe contener, ¿no?, o qué elementos vienen en una nómina? De entrada, uno de los elementos importantes de una nómina es el registro y control de las asistencias, ¿no? Este registro pues se lleva para tener un mejor control, ¿no?, para el pago de sueldos y salarios, ¿no?, al momento de elaborar la nómina, el total de días que trabajó el trabajador, ¿no? Otro segundo elemento importante, ¿no?, es las percepciones ordinarias del trabajador. Por ejemplo, ¿no?, una percepción ordinaria es su salario, ¿no?, la cantidad que le debe pagar el patrón por sus servicios, ¿sí?, y lo que ya está evidentemente establecido en su contrato, ¿sí?, ya sea el contrato individual o contrato colectivo, o en su caso si existiese un contrato ley, ¿no? Otro elemento que viene también en la nómina es el aguinaldo, ¿no? Si nosotros revisamos en la Ley Federal del Trabajo, vamos a encontrar que todos los trabajadores en México pues tienen ese derecho a un aguinaldo, ¿no?, que deberá pagarse antes del 20 de diciembre, que equivale a 15 días de salario por lo menos, ¿no? Y otro elemento importante que vienen ahí son los pagos extraordinarios, ¿no?, que recuerden ustedes que son todos esos pagos que recibe el trabajador, como por ejemplo horas extras, un incentivo por asistencia, ¿no?, una prima dominical, ¿no?, algún pago doble laboral en día festivo, por ejemplo, ¿no? ¿Sí? Ok. Otro elemento que viene dentro de una nómina son las deducciones, ¿sí?, que son pagos, ¿no?, que se les descuentan, ¿no?, al trabajador, ¿sí? Por ejemplo, ¿no?, seguridad social, las cuotas del IMSS, ¿no? ¿Sí? Recuerden que el patrón está obligado a aportar el 2%, ¿no?, del salario del trabajador bimestralmente. Entonces se le descuenta al trabajador y, en este caso, el patrón lo canaliza al pago de su seguridad social, ¿no? Recuerden que es una obligación del patrón también pagar estas cuotas, ¿no? Otra deducción que se encuentra ahí pues es la deducción del Infonavit, ¿no? ¿Sí?
Y evidentemente el Infonavit, bueno, aquí igual aclaro, el IMSS es de manera mensual, el Infonavit es de manera bimestral, ¿sí? Es el descuento, ¿no?, que realiza también el patrón sobre, en este caso, el derecho que tiene a crédito de vivienda, ¿no? También se le descuenta de manera bimestral las cuestiones del Infonavit, ¿no? Y también pues relativas, ¿no?, a otras prestaciones, ¿no?, como pagos por préstamos, algún seguro de vida, ¿no?, ¿sí?, que tenga el trabajador, también viene como deducción, ¿no?, ¿sí? Y si tiene también acceso al Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores, el FONACOT, también se le descuenta, ¿sí? La cuota sindical también viene como deducción dentro de la nómina del trabajador, y sus inasistencias. Cuando el trabajador es impuntual, pues se le castiga rebajándole un porcentaje a su salario por concepto de faltas, ¿no? Eso sería en términos generales, en este caso, lo que debe contener una nómina, ¿no? ¿Sí? Ahorita vamos a ver ya las percepciones extraordinarias. Estas son las percepciones ordinarias, ¿no? No hay que confundir las percepciones ordinarias con los pagos extraordinarios, esas son otras cosas. Estamos hablando únicamente de percepciones. Entonces, en resumidas cuentas, ¿qué es lo que debe contener una nómina? Primer elemento, percepciones ordinarias. Segundo elemento, registro y control de asistencia. Dentro de las percepciones ordinarias que mencionamos primero vienen el salario, el aguinaldo, los pagos extraordinarios, las deducciones como por ejemplo el IMSS, el Infonavit, las relativas a otras prestaciones como préstamos y seguro de vida, el FONACOT en caso de que tenga acceso al Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores, las cuotas sindicales y las inasistencias, ¿de acuerdo? Ahora bien, las percepciones extraordinarias, ¿sí? Recuerden que las percepciones extraordinarias son las que recibe el trabajador diferente al salario. Por ejemplo, utilidades al finalizar el ejercicio, incentivos, bonos, etc. Primera percepción extraordinaria, estamos hablando de la participación de los trabajadores en las utilidades. La Ley Federal del Trabajo, recuerden ustedes que establece que todos los trabajadores van a tener derecho a la participación de las utilidades en las empresas. Recuerden que cada año se reúne esta comisión integrada por el gobierno, integrado también por las empresas y los trabajadores, para establecer el monto o el porcentaje de las utilidades que el patrón está obligado a, en este caso, ofrecerle a sus empleados, ¿no? ¿Sí? Recuerden que en los últimos años se ha establecido el 10% que se tiene que pagar, ¿no?, después de la presentación de la declaración del ejercicio fiscal, ¿sí? Independientemente si es persona física o persona moral, se tiene que realizar por lo menos en los 2 primeros meses después de la presentación del ejercicio fiscal, ¿de acuerdo? Entonces, el 10% se le otorga a los trabajadores. Este 10% se divide en dos partes, ¿no? El 5%, o si hacemos este 10%, lo hacemos 100%, el 50% se otorga dependiendo del número de días laborados al año del trabajador, y el otro 50% se otorga, ¿no?, dependiendo del salario percibido. Entonces, esto sería una percepción extraordinaria del trabajador. Otra percepción extraordinaria son los incentivos económicos, los famosos premios o bonos, ¿no? Un premio es cuando se le concede al trabajador, por ejemplo, un estímulo por puntualidad, por asistencia, por desempeño en el trabajo o por alguna prestación adicional ocasional, ¿no? Y los bonos, o en este caso beneficios, pues como ya se mencionó con anterioridad en otra cápsula, pues se conceden, ¿no? O la empresa tiene la libertad, ¿no?, de concederlas, ya que no son exigidos por la ley, ¿no? Como pues bonificaciones, ¿no?, algún vale de transporte, préstamos, ¿no?, algún acceso a restaurantes, seguro de vida colectivo, etc. Otra percepción extraordinaria son las vacaciones y la prima vacacional. Si nosotros revisamos la Ley Federal del Trabajo, la ley establece que los trabajadores que tengan más de un año pues van a disfrutar de un periodo anual de vacaciones pagadas que no podrá ser inferior a 6 días laborales, y esta, recuerden ustedes, va a aumentar 2 días hasta llegar a 12 por cada año subsecuente de servicio. Es
Después del cuarto año, el periodo de vacaciones aumenta en 2 días por cada 5 de servicios, ¿no? Y en este caso, la prima vacacional señala que los trabajadores tendrán derecho a una prima no menor del 25% sobre el salario que le corresponda durante el periodo de vacaciones, ¿sí? Entonces, también forma parte de percepción extraordinaria. Otra percepción extraordinaria son las liquidaciones, ¿no? ¿Sí? Es decir, cuando ya el trabajador deja de prestar sus servicios a la empresa. Aquí entran a diversas cuestiones, por ejemplo, ¿no? La baja por renuncia, el trabajador renuncia. Cuando el trabajador renuncia, ¿qué tipo de percepciones extraordinarias tiene? Por ejemplo, las partes proporcionales de su aguinaldo, las partes proporcionales de vacaciones y prima vacacional, los días trabajados y no pagados, la prima de antigüedad, ¿no? Que consiste en el importe de 12 días de salario por cada año de servicio, por ejemplo, ¿no? Ahora bien, ese sería baja por renuncia. También hay baja por despido. Cuando aplica un despido cuando el trabajador incumple con alguna de sus obligaciones, ¿no? Pero recuerden ustedes que el trabajador podrá solicitar ante el Centro Federal no, aquí es ante un tribunal laboral, porque recuerden de que hoy en día ya se dividió, ¿sí? Antes existían las juntas de conciliación y arbitraje que en este caso se encargaba propiamente de dirimir controversias, ¿no? Entre trabajadores y patrones, y también en este caso realizaba, ¿no? El registro laboral de organizaciones sindicales y demás. Hoy en día, ¿no? Ya hubo una reforma, ¿no? Se separa o desaparecen las juntas de conciliación, se crea el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, que se encarga de las cuestiones sindicales, ¿no? y de reglamentos y contratos colectivos, y los tribunales del trabajo, que ya están adjuntos al Poder Judicial, son los encargados de dirimir controversias. En este caso, cuando hay baja por despido, el trabajador puede solicitar ante el Tribunal del Trabajo su elección, ¿no? A su elección, pues que se le reinstale en el trabajo que desempeña o que se le indemnice por el importe de 3 meses de salario. Si no se comprueba ante el patrón la causa de rescisión, se le pagará al trabajador los salarios vencidos, ¿no? ¿De acuerdo? Pero eso sería cuando es baja por despido. Ok, ahora otro tipo de bajas del trabajador. Tenemos otro tipo de bajas, por ejemplo, la terminación de la relación de trabajo. Volvemos a ese mismo escenario. Aquí se da una baja del trabajador o el trabajador deja de prestar sus servicios cuando evidentemente hay un incumplimiento en sus obligaciones. Recuerden que la Ley Federal del Trabajo establece obligaciones de hacer, de no hacer, obligaciones de dar y obligaciones complejas, ¿de acuerdo? Ok, otro elemento que también forma parte de las bajas del trabajador sería de mutuo consentimiento. Aquí se da cuando tanto trabajador y patrón, ¿sí?, llegan a un acuerdo, ¿no? Y evidentemente el trabajador deja de prestar sus servicios a la empresa. Otro elemento importante también que son bajas sería la defunción, es decir, pues muerte del trabajador, ¿no? Que incluso viene establecido también en la Ley Federal del Trabajo, ¿sí? Otro tipo de bajas que hay, ¿no?, sería la terminación del capital, es decir, la empresa, el patrón ya no tiene solvencia, ya no tiene capacidad financiera y se da por terminada la relación de trabajo. Y finalmente tenemos la incapacidad física o mental del trabajador, ¿no? Recuerden que cuando hablamos de incapacidad hay que saber diferenciar los dos tipos de incapacidad. Tenemos la incapacidad permanente parcial. La incapacidad permanente parcial es la disminución de facultades o aptitudes de una persona para trabajar, pero no le impide seguir realizando otras labores de trabajo, ¿sí? Es decir, quizá ya no puede desempeñar eso, pero todavía puede desempeñar otras funciones dentro de la empresa. Y la otra incapacidad es la incapacidad total, ¿no? ¿Sí? O permanente total, que es la pérdida pues total de facultades o aptitudes de una persona que le imposibilita, ¿no?, ya desempeñar cualquier trabajo por el resto de su vida, ¿no? ¿De acuerdo? Es importante tener claro estos escenarios. Finalmente, otras operaciones con base a nómina, es decir, otros elementos que pudieran también
considerarse en la nómina está el fondo de ahorro, ¿no? O caja de ahorro, como le quieran llamar, cuyo objetivo pues es generar, ¿no? Un plan de ahorro, ¿no? Para que se motiven los empleados, ¿no? O motivar a los empleados a ahorrar para alguna emergencia o para su retiro, ¿no? ¿Sí? Y el otro elemento sería el sistema de ahorro para retiro, lo que hoy en día se llama Afore, ¿no? Que pues pretende fomentar la generación de mayores volúmenes de ahorro y de esta forma pues que se permita, ¿no? El financiamiento a largo plazo de la inversión productiva. Segundo sería pues mejorar el ingreso de los trabajadores cuando sea el momento de su jubilación. Un tercer elemento por lo cual es importante la Afore es que pues permite eficientar, ¿no? El financiamiento de vivienda para los trabajadores. Y por último, proporcionar el acceso a instituciones de ahorro generando un mayor interés en su inversión. ¿De acuerdo? Eso sería la importancia que tienen estos dos elementos. Con esto estaríamos terminando este análisis sobre el sistema de pago al personal. Sí es importante comentarles, ¿no? Nuevamente que es una responsabilidad compartida, ¿no? Entre dos departamentos, es decir, estos dos departamentos, área de recursos humanos y el área o el departamento de contabilidad, son los encargados del diseño total de la nómina, ¿verdad? Y ya sabemos nosotros los elementos que son percepciones ordinarias y percepciones extraordinarias que vienen incluidas en un formato de nómina, ¿de acuerdo? Entonces con esto pues damos finalizada nuestra penúltima cápsula. Igualmente les comento que en la descripción del video van a encontrar ustedes los enlaces para la descarga de la bibliografía por si ustedes quieren ampliar más los contenidos. Asimismo van a encontrar el enlace para la realización del ejercicio correspondiente para evaluar esta sesión, ¿de acuerdo? Y pues como les digo siempre, me despido de ustedes y nos vemos en una última cápsula. Hasta luego.